Hola, soy Juan Herrera, el abogado del pueblo, y hoy te voy a contar la historia de María, una mujer de 65 años que después de 40 años de matrimonio, perdió todo lo que había construido con su marido. Por no saber una sola ley española, María y Antonio llevaban 4 décadas juntos. Se conocieron cuando eran jóvenes. Ella trabajaba como dependienta en una tienda de telas en el centro de Valencia, y él era albañil, con las manos curtidas por años de mezclar cemento bajo el sol mediterráneo. Construyeron una casa hermosa en las afueras de la ciudad, ladrillo a ladrillo, fin de semana tras fin de semana, aprovechando que Antonio conocía el oficio y María tenía un ojo especial para los detalles. Ahorraron peseta a peseta durante los años 80, luego euro a euro ya en el nuevo milenio, trabajando dobles turnos para montar una pequeña panadería que les daba para vivir dignamente. La Panadería San Antonio, como la bautizaron, se convirtió en el corazón del barrio. Madrugaban juntos a las 5 de la mañana religiosamente. Ella preparaba los bollos suizos y las magdalenas que tanto gustaban a los niños del colegio cercano. Él se encargaba del pan candeal que hacía que la gente hiciera cola los domingos por la mañana. Eran el matrimonio perfecto del barrio. Esos que llevan 40 años y todavía se miran con cariño, que trabajan como una máquina bien engrasada, que se complementan en cada gesto. Los vecinos los ponían como ejemplo. Mira a María y Antonio, eso sí es amor verdadero. Siempre pensaron que cuando uno de los dos faltara, el otro heredaría todo naturalmente. Era lógico, ¿no? Después de todo eran marido y mujer. Habían construido todo juntos, sudor con sudor, lágrima con lágrima, sueño con sueño. ¿Para qué vamos a hacer testamento?, decía Antonio cuando María sacaba el tema de vez en cuando. Si todo es nuestro y cuando yo me muera, tú te quedas con todo, y cuando tú te mueras, se lo dejamos a quien queramos. Además, esos papeles de notario cuestan una fortuna. Era una conversación que tenían cada 2 o 3 años, siempre con el mismo resultado. Antonio, típico español de su generación, pensaba que hablar de muerte traía mala suerte. No seas ceniza, le decía a María con una sonrisa. Tenemos salud, tenemos trabajo, ¿para qué vamos a pensar en esas cosas? Pero una mañana de marzo del año pasado, cuando Antonio estaba en la trastienda preparando la masa para el pan del día siguiente, mezclando harina y agua como había hecho miles de veces, se desplomó por un infarto fulminante. Cayó sobre los sacos de harina, y cuando María lo encontró 20 minutos después, ya no había nada que hacer. María apenas tuvo tiempo de procesarlo, llamar a la ambulancia, ver cómo se lo llevaban cubierto con una sábana blanca, el funeral lleno de vecinos que los querían de verdad, gente llorando porque habían perdido no solo a Antonio, sino a una parte del alma del barrio. Luego vinieron los papeles del seguro, las facturas que seguían llegando, el dolor que no la dejaba ni respirar, las noches en vela mirando el lado vacío de la cama. Y cuando finalmente reunió fuerzas para ir al notario don Fernando, para poner las cosas a su nombre, como ella decía ingenuamente, recibió la peor noticia de su vida. Señora María, le dijo don Fernando, un hombre mayor que conocía a la pareja desde hacía 15 años porque les había hecho la escritura de la casa, con cara de pena auténtica, y bajando la voz como cuando se da una mala noticia, su marido no dejó testamento. Esto significa que la herencia se tiene que repartir según lo que dice la ley española, no según lo que ustedes quisieran, creyeran o hubieran acordado entre ustedes. ¿Y sabes qué pasó entonces? María descubrió algo que jamás se imaginó en sus peores pesadillas. Antonio tenía 2 hijos de su primer matrimonio, que había acabado en divorcio cuando él tenía 30 años, Pablo de 45 años y Carmen de 42. Que apenas lo visitaban una vez al año por Navidad, siempre con prisa, siempre pidiendo dinero prestado para el coche, la hipoteca o las vacaciones de los niños. Hacía 15 años que prácticamente no formaban parte de la vida de Antonio. De hecho, María recordaba perfectamente la última discusión que Antonio había tenido con Pablo. Solo me llamas cuando necesitas dinero, hijo. Nunca me preguntas cómo estoy. Nunca vienes a ayudarme en la panadería cuando estoy enfermo. Pero también había algo mucho peor. Antonio tenía un hermano, Carlos, de 58 años, con quien llevaba 20 años sin hablarse porque había estafado dinero a la madre de ambos cuando ella estaba enferma de cáncer
y necesitaba tratamientos privados en una clínica de Madrid. Carlos había falsificado la firma de su madre para sacar dinero de su cuenta, y cuando descubrieron el fraude, la familia se rompió para siempre. Esos 3 herederos aparecieron como buitres al funeral, no para consolar a María en su dolor, sino con abogados de traje caro y maletines de piel pidiendo su parte legítima de la casa, los ahorros y la panadería. Pablo llegó incluso con una tasación de la propiedad que había encargado a escondidas 2 días después del entierro. ¿Te das cuenta de la frialdad? María se quedó en shock total, temblando de rabia e impotencia. «Pero si esta casa la pagamos entre los dos durante 30 años», les gritó con lágrimas corriendo por las mejillas. «Esta panadería la levantamos con nuestras manos, trabajando desde las 5 de la mañana, los domingos, los festivos. Vosotros ni siquiera venías a visitarlo cuando tuvo la neumonía el año pasado. No importaba nada de eso. La ley española es clara y fría como el hielo de enero. Sin testamento, los descendientes heredan 2/3 de todo el patrimonio del fallecido, y si no hay hijos directos, heredan los padres, y si no hay padres vivos, heredan los hermanos. El cónyuge superviviente, la persona que construyó todo codo a codo junto al fallecido, solo tiene derecho al usufructo de 1/3 del patrimonio. ¿Sabes lo que significa usufructo? Significa que María podía vivir en la casa pero no podía venderla sin permiso de Pablo, Carmen y Carlos. Podía seguir trabajando en la panadería pero no podía tomar decisiones importantes, como cambiar proveedores o renovar equipos, sin el acuerdo unánime de los otros herederos. Imagínate la humillación diaria. María, después de 40 años construyendo una vida, tenía que pedirle permiso a Pablo y Carmen para reformar el baño de su propia casa. Tenía que consultarles si podía cambiar la receta del pan en la panadería que ella había ayudado a montar con sus propias manos, con su propio sudor. Pero lo peor, lo más cruel, estaba aún por llegar. Carlos, el hermano estafador que había robado a su propia madre moribunda, propuso sin ningún pudor vender todo y repartirse el dinero entre los 4 herederos. «Es lo más justo para todos», decía con el cinismo de quien no ha trabajado un solo día en esa panadería. «Así cada uno puede hacer lo que quiera con su parte y no hay conflictos». ¿Y si esto te pasara a ti mañana mismo? ¿Y si después de décadas construyendo una vida junto a tu pareja, sacrificándote, ahorrando cada euro, todo acabara en manos de personas que ni siquiera os conocen realmente, que ni siquiera os respetan, que solo ven euros donde vosotros veis recuerdos y esfuerzo? Hoy te voy a explicar exactamente qué derechos tiene tu familia cuando no hay testamento, cuándo y por qué la ley puede entregar tu patrimonio a quien jamás habrías elegido, por qué el sistema de herencias español puede destruir familias enteras de la noche a la mañana. Y más importante aún, te voy a enseñar una herramienta legal que casi nadie conoce y que puede salvarte de esta pesadilla total, porque María no sabía que existía algo llamado legítima estricta, tercio de mejora y tercio de libre disposición en el Código Civil español, conceptos que suenan a chino para la gente normal, pero que pueden salvarte la vida. Si lo hubiera sabido, si Antonio hubiera hecho un testamento utilizando inteligentemente estas figuras legales, su historia sería completamente diferente, pero nadie, absolutamente nadie, se lo había explicado nunca con palabras sencillas que pudieran entender. Comenta sí, si tú también pensabas que sin testamento todo va automáticamente al cónyuge superviviente. Quiero saber cuántos estamos en este error que puede costarnos todo lo que hemos construido en la vida. Porque según mis cálculos y mi experiencia como abogado, más del 70% de los españoles cree esto, y están completamente, peligrosamente equivocados. La situación de María empeoró día tras día, como una herida que no cicatriza, porque cuando no conoces tus derechos, cada decisión que tomas puede convertirse en una trampa legal que te hundirá más profundo. María cometió el primer error fatal, creer que podía arreglar las cosas hablando con Pablo, Carmen y Carlos. Pensó que si les explicaba con cariño todo lo que había construido con Antonio, si les contaba las noches que había pasado cuidando a su padre cuando tuvo la neumonía, ellos entenderían y renunciarían a sus derechos. Qué ingenua fue. La primera reunión familiar fue un desastre absoluto. María preparó café y magdalenas caseras, las mismas que hacía para Antonio todas las mañanas.
Se sentaron en el salón donde tantas Navidades habían celebrado juntos, rodeados de fotos de familia, y María empezó a hablar con el corazón en la mano. Pablo, Carmen, vosotros sabéis lo que vuestro padre y yo construimos juntos, les decía mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Esta casa, la panadería, todo eso es fruto de 40 años de trabajo conjunto. Vuestro padre me habría querido dejar todo a mí, estoy segura. Pero Pablo la interrumpió sin piedad. María, con todo el respeto, papá ya no está aquí para decir lo que habría querido. Lo que importa es lo que dice la ley, y la ley dice que nosotros tenemos derecho a nuestra herencia. Carmen, que siempre había sido la más fría de los dos, añadió algo que destrozó a María. Además, técnicamente tú no eres nuestra madre. Nosotros tenemos los mismos derechos que tú sobre lo que dejó papá. ¿Te das cuenta de la crueldad? 40 años cuidando a Antonio, 40 años siendo una segunda madre para esos niños cuando venían los fines de semana alternos después del divorcio, y ahora la trataban como una extraña que había aparecido de la nada. Pero lo peor vino cuando Carlos tomó la palabra. Ese hombre que había robado a su propia madre, que no había pisado la casa en 20 años, se atrevió a decir: «Mira, María, yo no tengo nada personal contra ti, pero mi hermano se murió, y yo tengo mis derechos. No voy a renunciar a lo que me corresponde por ley solo porque a ti no te guste». María salió de esa reunión temblando, sin entender cómo la ley española podía ser tan injusta. Pero su segundo error fue aún más grave. Decidió firmar papeles sin entender lo que ponía, confiando en que todo se arreglaría. Los herederos le pusieron delante un documento que decía ser un acuerdo temporal para gestionar la herencia. María, desesperada por mantener la paz familiar y poder seguir viviendo en su casa, firmó sin leer la letra pequeña. Pensó que era solo un trámite burocrático. Grave error. Ese documento era en realidad un consentimiento para que Pablo fuera el administrador único de todos los bienes de la herencia. A partir de ese momento, María no podía ni cambiar la cerradura de su propia casa sin el permiso por escrito de Pablo. La pesadilla se multiplicó por 10. Pablo empezó a comportarse como el dueño absoluto de todo. Llegaba a la panadería sin avisar, revisaba la caja registradora, cuestionaba cada gasto que María hacía. «¿Para qué necesitas comprar harina de esa marca si hay otra más barata?», le decía delante de los clientes, humillándola públicamente. María descubrió que había perdido el control total de la cuenta bancaria del negocio. Pablo había ido al banco con el documento firmado por ella y había conseguido que le dieran acceso a todas las cuentas. Ahora María tenía que pedirle permiso hasta para comprar la levadura. Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando María se enteró de que Pablo había estado mostrando la casa a agentes inmobiliarios a sus espaldas. Un vecino le contó que había visto a un hombre con traje y maletín midiendo el jardín y tomando fotos. «¿Cómo te atreves a enseñar mi casa sin decirme nada?», le gritó María por teléfono, fuera de sí. «Técnicamente no es tu casa, María», le respondió Pablo con una frialdad que helaba la sangre. «Es una herencia indivisa, y yo soy el administrador. Tengo derecho a evaluar todas las opciones, incluyendo la venta». María se dio cuenta entonces de que había cometido el error más grande de su vida: confiar en la buena fe de personas que solo veían euros, donde ella veía recuerdos. Había firmado su propia sentencia de muerte económica. La situación llegó al límite cuando Carlos apareció un día en la panadería con una propuesta que sonaba a extorsión. «María, te voy a hacer un favor. Te compramos tu parte del usufructo por 50.000 euros y te vas. Así no tienes que lidiar más con nosotros y puedes empezar una vida nueva. 50.000 euros por 40 años de trabajo. 50.000 euros por una casa que valía 300.000 y una panadería que generaba 4.000 euros mensuales de beneficio limpio. Era como vender el alma al diablo por unas monedas». María se negó, pero entonces descubrió algo que la dejó helada. Según el documento que había firmado, Pablo podía forzar la venta de todos los bienes si conseguía el acuerdo de la mayoría de herederos. Y él ya tenía el apoyo de Carmen y Carlos. «Si no aceptas la oferta», le dijo Pablo con una sonrisa que daba miedo, «vamos a forzar la venta judicial de todo. Y ahí, después de pagar abogados, tasadores y gastos del juzgado, te va a quedar mucho menos que estos 50.000 euros». María se encontró atrapada en una pesadilla legal de la que no sabía cómo salir. Cada día que pasaba,
Los herederos apretaban más las tuercas. Le cortaron el acceso a la cuenta de la panadería, le prohibieron hacer cualquier reforma en la casa, incluso le discutían si podía plantar tomates en su propio huerto. La mujer que había construido un imperio familiar con sus propias manos, ahora tenía que pedir permiso hasta para cambiar las bombillas fundidas. Y lo peor de todo, se dio cuenta de que legalmente, Pablo, Carmen y Carlos tenían razón. Sin testamento, sin conocimiento de sus derechos, sin herramientas legales para defenderse, María había caído en todas las trampas que la ley española pone a los cónyuges supervivientes. Había confiado donde no debía, había firmado lo que no entendía, y ahora estaba pagando el precio más alto posible. Pero lo que María no sabía es que existía una salida, una herramienta legal que podría haber evitado todo este desastre desde el principio. Algo que está escrito en el Código Civil español pero que casi nadie conoce, porque los abogados hablan en latín y los notarios cobran por horas. Eso que parecía una ayuda familiar fue su ruina total, pero todavía había esperanza, aunque María no lo supiera. Existía una ley que podía cambiar completamente el juego, una cláusula que podía devolver el poder a quien realmente se lo merecía. Ahora viene lo que María no sabía, lo que Antonio nunca entendió, y lo que probablemente tú tampoco conoces. El Código Civil español tiene herramientas legales que pueden proteger completamente al cónyuge superviviente, pero hay que saber usarlas antes de que sea demasiado tarde. Escúchame bien porque esto puede salvarte la vida económica. España no es como otros países donde sin testamento, todo va automáticamente al cónyuge. Aquí tenemos un sistema de legítima que divide la herencia en 3 partes exactas, y si entiendes cómo funciona, puedes proteger a tu pareja para siempre. El Código Civil español, en sus artículos 807 y siguientes, establece que toda herencia se divide obligatoriamente en 3 tercios iguales. Primer tercio, legítima estricta, que va obligatoriamente a los herederos forzosos. Segundo tercio, mejora, que el testador puede dar a quien quiera dentro de los herederos forzosos. Tercer tercio, libre disposición, que puede ir a cualquier persona, incluso extraños. ¿Qué significa esto para una pareja como María y Antonio? Que Antonio podría haber hecho un testamento, dejando el tercio de mejora completo a María, más el tercio de libre disposición completo también a María. Es decir, María habría heredado 2 tercios de todo en plena propiedad, no en usufructo. Pero aquí viene lo que realmente nadie te cuenta. Existe una figura legal llamada usufructo universal viudal, que está en el artículo 834 del Código Civil. Si Antonio hubiera hecho testamento, podría haber establecido que María tuviera el usufructo de toda la herencia, incluso de la parte que corresponde a Pablo y Carmen por legítima estricta. ¿Sabes lo que eso significa en términos prácticos? Que María podría haber vivido en la casa, administrado la panadería, tomado todas las decisiones, cobrado todos los ingresos, y Pablo y Carmen no habrían podido tocar absolutamente nada hasta que María muriera. Ellos serían los nudos propietarios, pero sin poder real sobre los bienes. Y aquí viene la parte que te va a sorprender. Según el artículo 945 del Código Civil, el usufructo viudal es incompatible con la legítima en dinero. Esto significa que si Antonio hubiera sido inteligente, podría haber dejado a Pablo y Carmen su legítima estricta en dinero efectivo, no en bienes, conservando la casa y la panadería íntegramente para María. Pero vamos más lejos, porque existe una herramienta aún más poderosa que casi nadie conoce, la reserva viudal del artículo 968 del Código Civil. Si María hubiera tenido hijos con Antonio, estos hijos habrían tenido preferencia absoluta sobre Pablo y Carmen en la herencia. Los hijos del primer matrimonio habrían quedado prácticamente sin derechos. Ahora, el caso más inteligente de todos. Antonio podría haber establecido en testamento que María heredara la casa y la panadería en plena propiedad a través del tercio de mejora y el de libre disposición, y dejar a Pablo y Carmen su legítima estricta en forma de dinero en efectivo de una cuenta bancaria específica creada para ese fin. Según el artículo 1056 del Código Civil español, cuando un testador adjudica bienes concretos a herederos específicos, esa adjudicación es válida siempre que respete las legítimas. Antonio podría haber dicho textualmente en su testamento:
Dejo la casa cita en tal dirección y la panadería con nombre comercial tal a mi esposa María, en concepto de mejora y libre disposición. A mis hijos Pablo y Carmen les dejo 50,000 euros a cada uno de la cuenta corriente número tal, en concepto de legítima estricta. ¿Te das cuenta de la diferencia? Con un testamento bien hecho, María sería la propietaria absoluta de la casa y la panadería, sin tener que pedir permiso a nadie para nada. Pablo y Carmen tendrían su dinero, punto final, sin poder reclamar nada más. Pero aquí viene lo verdaderamente revolucionario. Existe una figura legal llamada sustitución fideicomisaria, del artículo 781 del Código Civil, que permite que el testador establezca qué pasa con los bienes después de que muera el primer beneficiario. Antonio podría haber establecido que María heredara todo en usufructo vitalicio, pero que al morir ella, los bienes fueran para quien ella decidiera, no automáticamente para Pablo y Carmen. Y por si esto fuera poco, tenemos el derecho de acrecer del artículo 982 del Código Civil. Si Antonio hubiera nombrado a María heredera universal junto con Pablo y Carmen, pero estableciendo que si alguno de los hijos renuncia o no puede heredar, su parte acrece automáticamente a María, habría creado una protección extra. La herramienta definitiva está en el artículo 1380 del Código Civil, la partición por el testador. Antonio podría haber hecho él mismo el reparto concreto de todos sus bienes en el testamento, adjudicando cada cosa específica a cada heredero. Una vez hecha esta partición por el testador, los herederos no pueden cambiarla, no pueden forzar ventas, no pueden crear conflictos. Imagínate si Antonio hubiera escrito en su testamento: adjudico a mi esposa María la vivienda cita en tal dirección valorada en 200,000 euros y el local comercial con la panadería valorado en 100,000 euros. Adjudico a mi hijo Pablo la cantidad de 50,000 euros de mi cuenta bancaria. Adjudico a mi hijo Carmen la cantidad de 50,000 euros de mi cuenta bancaria. A mi hermano Carlos no le dejo nada por las razones que él conoce perfectamente. Con esa simple partición testamentaria, cada heredero habría recibido exactamente lo que Antonio quería que recibiera, sin discusiones, sin negociaciones, sin chantajes. María habría sido la dueña absoluta de su casa y su negocio. Pablo y Carmen habrían tenido su dinero limpio. Carlos se habría quedado con las manos vacías, como se merecía. Todo esto está en el Código Civil Español, artículos claros, derechos concretos, herramientas legales probadas durante décadas en los tribunales. No es teoría jurídica, es ley vigente que funciona todos los días en España. ¿Por qué entonces nadie conoce estas herramientas? Porque los abogados cobran más por los pleitos largos que por explicar soluciones sencillas, y porque en España tenemos la mala costumbre de pensar que hablar de testamentos da mala suerte. La realidad es que un testamento bien hecho cuesta entre 60 y 120 euros en cualquier notaría, y puede ahorrarte años de pleitos, decenas de miles de euros en costas judiciales, y lo más importante, puede proteger a la persona que amas cuando tú ya no estés. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende, se explica con palabras normales, y se usa para proteger a las familias trabajadoras, no para complicarles la vida. 6 meses después de haber perdido todo, María conoció a Esperanza, una vecina que había pasado por una situación similar y que le cambió la vida con una sola frase: María, tú no sabías lo que yo sé ahora, pero aún puedes salvarte. Esperanza le contó su historia. Cuando su marido murió sin testamento, sus cuñados también intentaron quitarle todo, pero ella encontró un abogado especializado en herencias que le explicó algo que ningún notario le había dicho. Podía impugnar el reparto hereditario si demostraba que había bienes gananciales que no se habían valorado correctamente. ¿Sabes qué descubrimos, María? Que la panadería que tú y Antonio montaron durante el matrimonio no era solo herencia de él. Era un bien ganancial, lo que significa que la mitad era tuya desde el momento que la compraron juntos. María no entendía nada, pero Esperanza le explicó con palabras sencillas. Según el Código Civil Español, todo lo que se compra durante el matrimonio pertenece a los dos cónyuges por partes iguales. Antonio no podía dejar en herencia algo que ya era tuyo por ley. Con Nueva Esperanza, María contrató al mismo abogado que había ayudado a Esperanza.
Don Ricardo Mendoza, un hombre de 60 años especializado en derecho sucesorio, revisó todos los papeles y le dio la mejor noticia de su vida. María, Pablo, Carmen y Carlos han cometido un fraude hereditario. La panadería era tuya al 50% desde el día que la compraron. El abogado explicó que, según el artículo 1344 del Código Civil, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio con dinero de ambos cónyuges son gananciales. Como María había trabajado en la panadería y había puesto su dinero para comprar el local, la mitad del negocio le pertenecía por derecho propio, no por herencia. Pero la sorpresa no acabó ahí. Don Ricardo descubrió que la casa también tenía problemas en el reparto hereditario. María, ¿usted puso dinero para comprar esta casa? Por supuesto, respondió ella. Trabajé doble turno durante 5 años para pagar la entrada. Entonces, esta casa también es bien ganancial al 50%. El abogado presentó una demanda de división de gananciales que cambió todo el panorama. Primero se tenían que dividir los bienes gananciales entre María y la herencia de Antonio, y solo después se podía hacer el reparto hereditario de la parte que realmente había pertenecido a Antonio. El resultado fue espectacular. De los 400.000 euros totales que valían la casa y la panadería, 200.000 euros eran de María por gananciales. Solo los otros 200.000 euros formaban parte de la herencia de Antonio, y de esos, María tenía derecho al usufructo de 1/3, más la propiedad de otro tercio si se demostraba que había mejoras hechas con dinero común. Pablo, Carmen y Carlos vieron cómo su gran herencia se reducía drásticamente. De los 400.000 euros que pensaban repartirse, solo podían reclamar derechos sobre 133.000 euros, y además, tenían que devolver todo el dinero que habían manejado irregularmente de la panadería durante esos 6 meses. Pero la verdadera justicia llegó cuando don Ricardo demostró que Pablo había administrado fraudulentamente la herencia. Había usado dinero de la panadería para gastos personales, había ocultado ingresos y había intentado vender bienes sin el consentimiento de todos los herederos. Según el artículo 1001 del Código Civil, esto constituía una causa de desheredación. El juez no solo ordenó que Pablo devolviera todo el dinero malversado con intereses, sino que lo inhabilitó como administrador de la herencia. María recuperó el control absoluto de su panadería y su casa. Carlos, el hermano estafador, recibió un golpe definitivo cuando don Ricardo encontró una cláusula del Código Civil que casi nadie conoce. El artículo 756 establece que puede ser desheredado quien haya maltratado de obra o injuriado gravemente a los ascendientes. Como Carlos había estafado a la madre de Antonio, perdió todos sus derechos hereditarios. 6 meses después del juicio, María había recuperado no solo sus bienes, sino algo mucho más valioso, su dignidad y su tranquilidad. La panadería volvió a ser el corazón del barrio, pero ahora tenía un cartel pequeño en la entrada que decía, en memoria de Antonio, que construyó esto con amor. María aprendió a hacer testamento. Se fue a la notaría con don Ricardo y estableció que cuando ella muriera, todo iría para una fundación que ayuda a viudas en situaciones similares. Nadie más va a pasar por lo que yo pasé, decía con una sonrisa que irradiaba paz. Hoy, a los 67 años, María tiene una vida próspera. La panadería genera más ingresos que nunca porque los vecinos admiran su valentía. Ha pagado la casa completamente, tiene ahorros suficientes para vivir con dignidad y, lo más importante, tiene un testamento que protege su voluntad real. Pablo y Carmen aprendieron una lección dura pero necesaria, que la codicia no paga, que la ley protege a quien la conoce y la usa bien, y que intentar aprovecharse de una viuda trabajadora puede salir muy caro. Hoy mantienen una relación cordial con María, porque finalmente entendieron que ella había sido una segunda madre para ellos durante años. La historia de María nos enseña 3 cosas fundamentales. Primera, que nunca es tarde para defenderse si conoces tus derechos. Segunda, que los bienes gananciales son tu primera línea de defensa contra herederos abusivos. Y tercera, que un buen abogado especializado puede cambiar completamente el resultado de una herencia mal gestionada. Pero sobre todo, nos enseña que la justicia existe, que las leyes españolas protegen a las familias trabajadoras cuando se saben usar,
y que con conocimiento legal y determinación, siempre se puede recuperar lo que es tuyo por derecho. María transformó su tragedia en triunfo, su vulnerabilidad en fortaleza, su ignorancia legal en sabiduría práctica, y ahora ayuda a otras viudas que pasan por situaciones similares, explicándoles sus derechos con las mismas palabras sencillas que don Ricardo usó con ella. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa. Y si te pisan, sabes exactamente cómo defenderte con las armas que la ley te da. María es la prueba viviente de que la justicia no es solo para quien tiene dinero, sino para quien tiene conocimiento y coraje para usarlo. La panadería San Antonio sigue abierta todas las mañanas a las 6, con el mismo pan candeal de siempre, pero ahora con el sabor añadido de la victoria legal y la dignidad recuperada.